68 votos fueron suficientes para pasar sin la modificación de una coma esta iniciativa preferente que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador para, a decir de ellos, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer también a Petróleos Mexicanos. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a este hecho en su conferencia matutina y lo dijo de esta manera. Hubo ayer en el Senado ya la reforma eléctrica. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a enfrentar momentos difíciles como lo que sucedió en Texas, que tuvo una repercusión en nuestro país. Nosotros lo resolvimos en 5 días con nuestros trabajadores, los trabajadores electricistas, los técnicos. 5 días. ¿Por qué se resolvió? Entre otras cosas, se echaron a andar todas las plantas. Tomamos la decisión. Y nos respaldaron las hidroeléctricas que se construyeron en la época de López Mateos y en otros gobiernos, y que ahora vamos a modernizar todas las hidroeléctricas. Ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas. Vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia con menos costo. Vamos a empezar con 14 hidroeléctricas. Bueno, esa energía de Chiapas llegó a Nuevo León porque tenemos la ventaja de que la red de distribución es única. No les dio tiempo a los tecnócratas a privatizarla. Si no, imagínense, uno de los problemas que agravó la situación en Texas es que no están interconectados. No pudieron transmitir energía de otros estados de la Unión Americana porque está fraccionado. Las plantas hidroeléctricas en México, sin lugar a dudas, son muy importantes. No sé si el presidente tenga el dato. En México hay 86 hidroeléctricas. ¿Sabe cuánto de la electricidad, y esto es un dato interesante, que consumimos al año, generan las hidroeléctricas en nuestro país? El 10%. Si echamos a andar todas las hidroeléctricas en México, 86 hidroeléctricas. La última fue la de La Yesca, que fue inaugurada en el 2012, si mal no recuerdo. Y la más moderna es La Yesca, y la del Cajón también son hidroeléctricas importantes, grandes. Sin embargo, representan solamente el 10%. Ahora, ¿cómo produce México energía? ¿Qué hacemos los mexicanos para producir energía? Tenemos hidroeléctricas, tenemos plantas nucleares, tenemos 2 en Veracruz, una al lado de la otra, también viejas, viejas. Tenemos algunas plantas de ciclo combinado,
que son a base de gas natural y de vapor. Tenemos la generación, todavía México produce energía a través de carbón, algunas de ellas también en el sur. Tenemos también algunas plantas que producen energía a través del diésel, no gasolina, a través de diésel, que también tenemos en nuestro país. México está atrasado en términos energéticos por lo menos 50 años. Y lo que estamos apostando con esta nueva ley, y lo vamos a hablar posteriormente en unos minutos más, y lo invito a que se quede, estará con nosotros el senador Armando Guadiana. Y me interesa mucho ese senador en específico porque es conocido como el rey del carbón. Entonces México le está apostando a regresar a lo que ellos consideran la soberanía energética. Y la pregunta que más debemos de hacernos los mexicanos es, si le pongo yo en la balanza dos opciones, la soberanía energética o la seguridad energética, ¿cuál quiere usted? Por un lado, lo que hacemos nosotros, nos los quedamos nosotros porque es nuestro y los energéticos son propiedad de la nación. Y por otro lado, tenemos energías que puedan ser traídas o podamos nosotros traer tecnologías, traer empresas para poder garantizar no la soberanía energética, sino la seguridad energética, que en México haya electricidad. ¿Qué podría pasar? ¿O qué va a pasar? Porque ya no estamos en los podrías, ya estamos en los qué va a pasar. México acaba de pegar un salto para atrás a nivel energético de por lo menos 50 años. Y entonces el presidente hablaba de las hidroeléctricas y hablaba de estas empresas, las primeras hidroeléctricas, si mal no recuerdo, fueron, pues han de haber estado por ahí de los 50. Estamos echando este salto para atrás tan grande, tan importante. En lugar de estar viendo al futuro, ¿cuál es el futuro de la energía? ¿El sol? ¿El viento? Y ya posteriormente buscaremos la forma de traer energía del universo. Pero enfocarnos en estas energías renovables, sustentables y limpias es el futuro hacia donde están yendo todos los otros países del mundo. Entonces, venir con discursos en donde se alega que las energías limpias son más caras que las energías, llamémosle, entre comillas, convencionales, es ilógico. ¿Cuánto nos cuesta que brille el sol? Nada. ¿Cuánto nos cuesta que sople el viento? Nada. ¿Cuánto nos cuesta extraer petróleo? Y le voy a dar datos. Nada más. En el año pasado, y escuche usted las cifras, Petróleos Mexicanos, en el 2020, perdió 480,966 millones de pesos. Pérdidas. Nada más, el año pasado, la Comisión Federal de Electricidad perdió 78,980 millones de pesos. Que si lo sumamos en conjunto, estamos hablando de una pérdida de arriba de 630,000 millones de pesos en la generación de energías mexicanas. Entonces, cuando se le habla al presidente y se le dice, señor presidente, lo que México tiene que apostar es a los ventiladores, es al sol, nos dicen que la energía que produce el sol y que produce el viento es intermitente, porque no siempre sale el sol y no siempre sopla el viento. Sin embargo, la salida del sol y la soplada del viento es fácilmente calculable. Si nosotros ahorita nos metemos al Weather Channel, sabemos perfectamente bien si mañana va a salir el sol o no, en cualquier parte del mundo. Y ponen como opción a las hidroeléctricas, como energía sustentable. Y entonces vámonos al territorio nacional.
¿En dónde son viables las hidroeléctricas? Las hidroeléctricas son viables de la Ciudad de México para abajo, porque los recursos hídricos son suficientes. Pero si nos vamos al norte del país, en el norte del país las condiciones hídricas no son las mismas. Y justamente, nuevamente, por eso es importante hablar con un senador como Armando Guadiana, que es un senador por Coahuila, que es de Morena, y que nos explique por qué la apuesta si en Coahuila no hay agua, si hay carbón. Y entonces la apuesta será en el sur del país generar energía a base del agua, y en el norte del país generar energía a base del carbón. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a venir una cascada de demandas a nivel local y a nivel internacional, en donde se buscarán conciliaciones por la falta de México ante acuerdos internacionales firmados en épocas, ya sabe, de los neoliberales, en donde se empeñó ya sabemos la cantaleta. Soberanía nacional. Sin lugar a dudas, llama la atención hablar de soberanía nacional. Pero hablar de soberanía nacional también implicaría que lo que tengamos no sea suficiente para satisfacer las necesidades. Así, encareciendo los productos y así haciendo de la electricidad una comodidad que no todos podrán tener. Eso sí, los que tenemos es nuestro. Entonces el presidente luego se va y le dice al pueblo lo que quiere escuchar. Atacar a las empresas es que Iberdrola no saqueó porque el Felipe Calderón. Oh. Es que ya vimos lo que sucedió con Odebrecht. Oh, es que, y entonces no salimos de la cantaleta de lo que sucedió en el pasado, que en vez de mejorar y seguir adelante con un proyecto energético, nos vamos hacia atrás en un retroceso para, según el presidente, regresar a las bases de un nacionalismo energético. ¿Y qué van a decir los norteamericanos? ¿Y qué van a decir los canadienses? ¿Y qué va a decir la inversión exterior? ¿Y qué van a decir los europeos? ¿Y hasta dónde van a llegar las repercusiones por un capricho presidencial? Porque México no lanzaba iniciativas de haz patria y acá pago un foco desde 1975. Y hoy por hoy hemos regresado a esta estrategia. Es poco, pero es nuestro. Oye, pero ahí hay más, sí, pero no es nuestro. Entonces no lo vamos a usar. Y esto va a generar una serie de reacciones que, como eslabones de una cadena, van a pesar en una sociedad mexicana. Y va a haber repercusiones, y va a haber apagones, y va a haber demandas, y va a haber la necesidad de conciliar con los arbitrajes internacionales para poder subsanar los errores de una reforma eléctrica que pasa al mero contentillo, sin el análisis, sin el Parlamento abierto, sin escuchar a los expertos, sin escuchar razones, solamente por seguir las indicaciones de un presidente que no sabe lo que está haciendo, pero que se enarbola en la bandera nacional para, como niño héroe, decir que salvó a los mexicanos.